desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. El Señor te bendiga. Damos gracias al Señor por este momento tan especial, tan precioso que el Señor pone delante de ti y de mí para recibir el mensaje, para recibir la palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más te damos gracias por este momento y por este tiempo y por cada alma, por cada vida, Señor, que tú has proveído, Padre, para que tu palabra, Señor, llegue a los corazones, Señor. Que tu palabra sea prosperada, Señor. Que tu palabra llegue, Padre, con el poder y la gracia y la misericordia tuya, bajo la guianza del Espíritu Santo, bajo el fluir del Espíritu Santo, bajo aquel denuedo, Señor, y aquel poder y autoridad que tú nos has concedido, Señor, para dar tu palabra, Señor. Úngeme, Señor, desde la coronilla hasta la planta de mis pies para dar exclusivamente, Señor, esta palabra poderosa, este mensaje poderoso. Bendice esas almas, Señor, que tú has elegido y que tú has predispuesto, Señor, en tu sola potestad para que reciban este mensaje. Haz prosperar, Señor, este mensaje, esta palabra en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares, en sus hijos, en su familia, en cada uno de aquellos, Padre, que tu palabra va a ser implantada, que el mensaje va a llegar, sea prosperado conforme en tu sola potestad y en tu sola voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos en la brecha, en el nombre de Jesús, Padre, atamos todo poder y autoridad que se haya opuesto o que se haya levantado, que haya sido enviado, Señor, para estorbar, para matar, para robar y destruir, sea atado, sea llevado cautivo, sea derribado en el nombre de Cristo Jesús y sea llevado cautivo bajo las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos en el poder del Espíritu Santo, Padre, que esta palabra va a ser prosperada en los corazones de cada uno de aquellos que la van a recibir. El mensaje de este día, vamos a hablar sobre la soberanía de Dios. Sobre la soberanía. Soberanía o soberano quiere decir que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, que no depende de nadie para ejercer poder, para ejercer autoridad y para imponer su voluntad. Eso es ser soberano. Es que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, que no le tiene que estar pidiendo permiso a nadie, que Él en su sola potestad hace, porque Él sabe lo que hace, porque Él conoce lo que hace, y porque Él es el único que dice, yo soy el primero, yo soy el último. Él es el único que dice, el que era, el que es y el que ha de ser, y no hay otro, dice. Por eso dice la palabra del Señor, todo lo hiciste hermoso en su tiempo, dice. Dice, y pusiste esa eternidad en los hombres, para que ellos, dice, después de ti no hallen nada. ¿Por qué? Porque el Señor en su soberanía, dice la palabra en el libro de Romanos 11, capítulo 32, y verso 36 dice, porque Dios, dice, sujetó a todos, dice, en desobediencia, para tener misericordia de todos. Pero mira lo que dice el 36. Porque de Él, dice, y por Él, y para Él, son todas las cosas, dice la palabra. Pero mira lo que sigue diciendo. A Él, dice, sea la gloria por los siglos. Amén. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Palabra que el Espíritu Santo hablaba por boca del apóstol Pablo a los romanos. Aquella nación que en aquellos tiempos era como esta nación, como los Estados Unidos, potencia mundial, gobernaba. Y el que era ciudadano romano gozaba de muchos beneficios,
de muchos poderes, de mucha autoridad, era independiente. Él no pedía permiso, ese gobierno no pedía permiso para irse a meter donde otro, ya sea ayudarle o a conquistarlo, o a tenderle la mano, o a hacer lo que ellos querían hacer, como pasa en estos tiempos. Pero no te vengo a hablar de política, te vengo a hablar de la soberanía del Señor. Pero es para que me entiendas. Por eso la palabra dice que Dios sujetó todas las cosas en desobediencia para tener misericordia de todos. El plan de Dios es que todos, escúchame bien, todos, sin acepción de personas, sin acepción de tribu, sin acepción de lengua, sin acepción de nación, sin acepción de pueblo, sea quien seas, recibas el evangelio, recibas la salvación. El plan de Dios de salvación no tiene acepción de personas, porque anteriormente, mira, te voy a explicar por qué es que Dios sujetó todo en desobediencia. Porque anteriormente Dios escogió a un pueblo que se llama Israel, que está en el Medio Oriente. Y ese pueblo Dios lo libertó de Egipto. Y a ese pueblo Dios lo escogió. Y a ese pueblo Dios le dio mandamientos y le dio leyes, le dio estatutos, le dio testimonios para que Él obedeciera, para que Él los viviera, para que Él de esa manera se rigiera. Pero ellos echaron tras sus espaldas la ley de Dios y se fueron tras las cosas como el mundo vivía. Y por eso Dios también los sujetó a desobediencia. Por eso dice la palabra, para tener misericordia de todos. Porque si Él los hubiera dejado solo en ese pacto de la ley, ¿dónde quedaríamos nosotros como gentiles? No como pueblo de Israel, sino como gentiles, porque así nos llama la palabra. Gentiles, fuera del pueblo de Dios, no pertenecientes al linaje de Abraham, en la carne. Pero mira, dice la palabra de Dios, en el libro de los Hebreos nos está hablando bien claro, y dice la palabra, Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, se está refiriendo a ese pueblo, a los hebreos, al pueblo de Israel. En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien ha constituido, dice, heredero. ¿A quién, dice, constituyó heredero? De todo. Y por quien asimismo, dice, hizo el universo, el cual siendo, dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, aquí está, habiendo, dice, ¿quién lo efectuó? Cristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, dice, en las alturas. Por eso la palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya no está hablando solo de aquel pueblo, que dio a su Hijo unigénito, dice, para que todo, mira, no está haciendo acepción de personas, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. El plan de Dios es que todos, sin acepción de persona, sin acepción de tribu, sin acepción de lengua, sin acepción de nación, sin acepción de pueblos, tengamos una oportunidad de salvación. Pues la Escritura dice, mira lo que dice la Escritura, está hablando en el mismo libro de los Romanos, capítulo 10, verso 11, 12 y 13 dice la palabra. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay, mira lo que sigue diciendo, qué bonito, por eso te digo y te explico.
Por eso el Espíritu Santo nos está dando que el plan de Dios es que todos sin excepción tengamos una oportunidad de salvación. Esa es la soberanía de Dios. Ese es el plan de Dios. Por eso dice su palabra, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dice la palabra, porque no hay, en el verso 12 del capítulo 10 de Romanos, porque no hay diferencia, dice. Fíjate, aquí ya Dios no hace diferencia, como hizo con aquel pueblo que lo sacó de Egipto. Porque dice, no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo, dice, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Mira, aquí está el secreto. Los que le invocan. Y la palabra dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado jamás. Y la palabra dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya no está haciendo acepción de personas. Por eso Pablo le explica esto a los romanos. Aquellos romanos que eran engridos, aquellos romanos que eran orgullosos, aquellos romanos que se creían de un linaje superior, como se creyeron en un tiempo otras naciones. Ahora el Señor envió a su Hijo unigénito, dice, en forma de hombre, en forma de varón, para que Él viniera a abrir la brecha, para que Él viniera a dejarnos un camino, para que Él ahora dice, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Ya no está haciendo acepción de personas, ya no está poniendo credos, religiones, costumbres. Él se está poniendo como el camino, como la verdad, como la vida y como el único mediador entre Dios y los hombres, como el único que tiene poder. Fíjate bien lo que te voy a decir. El único que tiene poder para quebrantar el yugo de Satanás, para quebrantar las tinieblas, para quebrantar, por eso Él dice en su palabra, a nosotros ya como hijos de Él, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, y nada os dañará. Nos está dando autoridad, ya no está haciendo acepción de personas, ya no está diciendo, si tú eres esto, si tú eres lo otro, si tú eres aquí. La palabra dice que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor, dice que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El anhelo de Dios es que todos, esa es la voluntad de Dios, que todos, sin excepción de personas, procedamos al arrepentimiento. Tengamos la oportunidad frente a Cristo. Tengamos una oportunidad de venir a Él, de acercarnos a Dios por medio de Cristo. Dice la palabra, acercaos a mí y Él se acercará a vosotros. Dice la palabra, venid confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia. Dice, para recibir el oportuno socorro. ¿Cuál es ese oportuno socorro? Es el perdón, es la salvación, es lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Es lo que Dios nos está dando por gracia, ya no como el mundo lo enseña, ya no como la religión lo enseña. Si tú rezas tantos Padres Nuestros, si tú rezas tantas Aves María, si tú haces tantas penitencias, si tú haces esto, si tú crees en esto, si tú invocas tal santo, no. La palabra del Señor dice, por gracia soy salvo. Mira, dice la palabra del Señor. Dice,
Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia y de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dice. ¿O quién fue su consejero? Dice. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Así de sencillo. Él ha establecido en su sola potestad, en su solo dominio, en su solo soberanía. Por eso es que cuando aquellos discípulos, cuando estaban en el monte de los olivos, le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, le dice. Y le hacen esa pregunta. Le dice: no os compete a vosotros, dice, saber las sazones de los tiempos, lo que el Señor ha puesto en su sola potestad, que Él va a hacer. Y tú me dirás, como muchos me han dicho, y entonces ¿por qué nos inculpa? Porque aquí dice que a todos, dice a todos, dice, sujetó en desobediencia para tener misericordia de todos. Mira el plan de Dios, cómo a nuestro pensar, en nuestro razonamiento humano podemos contradecir, podemos pensar y decir: entonces por eso soy malo, entonces por eso peco, entonces por eso hago esto, por eso hago lo otro. Pero dice, fíjate, lo que tenemos que prestar atención es que dice: para tener misericordia de todos. Porque en aquel tiempo los únicos que tenían oportunidad era ese pueblo que Dios eligió, que Dios sacó de Egipto. Era ese pueblo que lo sacó de los lomos de Abraham, cuando Él escogió a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. De allí sacó Dios ese pueblo de los lomos de Abraham. Entonces solo ellos tenían oportunidad, nosotros estábamos excluidos, fuera. Porque la palabra dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros. Pero ahora en su misericordia, fíjate bien, por eso el salmista le dice: mejor es tu misericordia que la vida. El plan de Dios es que todos sin excepción tengamos una oportunidad de salvación. Porque Él en su sola soberanía ha establecido. Y el anhelo de Él es que todos procedamos a un arrepentimiento, a una oportunidad de salvación. Por eso Él dice en su palabra, en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor, dice, no retarda su promesa, la venida de Él. Según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente, dice, para con nosotros. Pero mira lo que sigue diciendo, porque tenemos que prestarle atención a la palabra, porque eso es lo que verdaderamente nos va a sacar de la ignorancia, de la tiniebla, de allí de los yugos del enemigo. Dice: no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Lo más importante en esta vida es tomar esta oportunidad. Lo más importante en esta vida mientras vivamos es poder tomar esta oportunidad. La palabra del Señor dice: mientras hay vida, hay esperanza. La palabra del Señor dice en su palabra el Señor. Mira lo que sigue diciendo. En el libro de San Lucas, capítulo 9, verso 25, dice la palabra. Pues, mira, es una pregunta que nos hace. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y su alma se perdiere? Dice la palabra. Pero mira lo que sigue diciendo, este es lo más terrible. Y es una pregunta que nos hace el Señor a ti y a mí. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque si algo a Dios le interesa que se salve, es nuestra alma. El cuerpo no, la palabra dice: polvo eres y al polvo volverás. El espíritu que Dios nos ha dado, ese soplo por el cual respiramos,
dice que el espíritu vuelve a Dios, que Dios lo dio. Pero el alma, fíjate bien, escúchame bien, que el Espíritu Santo abra tus oídos. El alma es la que le va a dar cuentas a Dios. Y la palabra del Señor dice: alma que pecare, esa morirá. El alma, por nuestra alma, por la tuya y por la mía, es que nuestro Señor Jesucristo vino al Calvario, vino a ser crucificado en esa cruz, para obtener una oportunidad de salvación para nuestra alma. Para nuestra alma. Dios no vino a salvar la carne, Dios no vino a salvar al espíritu, Dios vino a salvar nuestra alma, porque el alma es la que le va a dar cuentas a Dios. Te voy a llevar a lo que el Espíritu me está diciendo, porque no quiero dar palabra que no sea mía, sino lo que el Espíritu me está dando. Y la palabra del Señor nos está hablando en el libro de Ezequiel, capítulo 18, verso 4, dice: he aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Esa es la soberanía de Dios, mira. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra. He aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Y el hombre se cree dueño de su vida. El hombre cree que puede hacer un papalote con su vida. El hombre cree que puede hacer lo que se le pegue su regalada gana, pero está muy equivocado. Hay una oportunidad que Dios nos está dando, pero esa oportunidad se llama Cristo Jesús. Hay un conducto que Dios ha vuelto a abrir, una brecha, un nuevo camino, que es, dice, ahora dice, mira, cuando Cristo fue crucificado en la cruz, y Él entregó el Espíritu, y Él aspiró, y Él murió, quiero que entiendas algo. Dice la palabra que el velo del templo fue rasgado de arriba abajo. Ese velo se rasgó, se rajó, se abrió, porque ahí nada más podía entrar el sacerdote a ese lugar santísimo a ministrar delante de Dios. Y tenía que ir santo, sin mancha, sin pecado, sin defecto, porque si él llevaba pecado, caía muerto allí. Por eso él llevaba atada aquí una cuerda, un lazo, un mecate, para que me entiendas, porque nadie podía entrar ahí, solo el sacerdote a ministrar cada año, una vez al año. Y si él moría ahí adentro, nadie podía entrar porque todos morían. Tenía que ser jalado con ese mecate, con esa cuerda, con ese lazo, para que me entiendas. Por eso la palabra dice que Cristo, cuando Él muere en la cruz, cuando el velo es rasgado, está aboliendo ya ese pacto, está aboliendo esa acepción, está aboliendo esas cosas, y ahora nos abre un nuevo camino, que dice, por el velo de su cuerpo, que es su cuerpo, dice. El nuevo camino, dice la palabra en el libro de los Hebreos. Para que me entiendas que la soberanía de Dios nosotros muchas veces queremos hacer. Nosotros muchas veces queremos entender, pero necesitamos tener la guianza del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús le dice, mira, Pablo le dice a los hebreos, le dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, dice. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Por eso dice que Dios sujetó todo en desobediencia, para darnos la oportunidad de salvación a todos, sin acepción de personas. Pero si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, este es el momento que le abras el corazón y lo invites a tu vida. Y dile, levanta tus manos y dile, Señor Jesús, yo me rindo a ti.
Hoy, Señor, le dice, dile, yo me rindo a ti. Te abro las puertas de mi corazón de par en par. Y por el poder de tu sangre que tú derramaste en esa cruz, hazme libre de toda potestad de la tiniebla. Rompe todo pacto que yo haya hecho con las tinieblas. Hoy, dile, yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Hoy yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Hoy yo prometo servirte, adorarte, bendecirte y obedecerte. Hoy, dile, yo te declaro como mi Señor y mi Salvador, como el amo de mi vida, como el Señor de mi vida, como el que de hoy en adelante vas a gobernar mi vida. Si tú has hecho esta oración, el Señor Jesús ha recibido a cuenta tu oración. Que Dios te bendiga y que la palabra de Cristo sea prosperada en tu corazón y en el mío. Dios te bendiga. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. No desmayes cuando